Queridos hermanos y hermanas, buenas tardes. Nos reunimos en esta tarde para celebrar la pasión y la muerte del Señor Jesús, que entrega su vida por todos nosotros. Su solidaridad no puede alcanzar niveles más altos. Quien había anunciado que no hay amor más grande que el de quien da su vida por sus amigos, dará ahora esa lección con su propia vida. Ahora podremos comprobar si eran ciertas aquellas palabras suyas. Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da fruto. En silencio recibimos a los celebrantes. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya, por la que Cristo, tu Hijo, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora atentamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se les revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, cada uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se ocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de la muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará a mi siervo a muchos, cargando por los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojo.
ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado.
Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos.
y yo no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, sobre los que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole. Así contestas al sumo sacerdote. Jesús le respondió. Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he faltado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo. No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo. ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo. ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo. Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron. No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. Eso lo preguntas por tu cuenta. ¿Me te lo han dicho otros? Pilato le respondió. ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo. No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron. No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían, ¡Viva el rey de los judíos! y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque sea declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata.
Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos. Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se le entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre. Mujer, ahí está tu hijo, Luego dijo al discípulo. ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. De rodillas. De pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos
Era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca. Allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Brazos rígidos y yertos, por 2 garfios traspasados, que aquí están por mis pecados, para recibirme abiertos, para esperarme clavados. Cuerpo llagado de amores, yo te adoro y yo te sigo. Yo, Señor de los señores, quiero partir tus dolores, subiendo a la cruz contigo. Quiero en la vida seguirte y por sus caminos irte, alabando y bendiciendo, y bendecirte sufriendo y muriendo bendecirte. Que no ame la poquedad de cosas que van y vienen, que adore la autoridad de estos sentires que tienen sabores de eternidad. Que sienta una dulce herida de ansia de amor desmedida, que ame tu ciencia y tu luz, que vaya, en fin, por la vida como tú estás en la cruz. De sangre los pies cubiertos, llagadas de amor las manos, los ojos al mundo muertos, y los 2 brazos abiertos para todos mis hermanos. Amén. Amén. Juan el Evangelista nos dice que Jesucristo vino para revelarnos el rostro del Padre, para que pudiéramos ser sus hijos. El rostro de Dios que nos revela Jesucristo es el rostro del amor, porque Dios es amor. Y San Juan de la Cruz nos dice: donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Y en la cruz no podía existir amor, ¿verdad? Pues era un medio utilizado para torturas y para matar. Pero Jesús hizo de su cruz un elemento de amor, porque llegó a ella por amor a toda la humanidad. Y aún al final, desde la cruz, pidió al Padre que perdonara a sus verdugos. Eso solamente lo puede hacer alguien que ama mucho. Y la suprema revelación, Jesucristo la realiza desde la cruz, porque responde al Dios que quiere dar vida, del Dios que da su vida porque ama de tal manera que llega hasta el sacrificio máximo. Eso es precisamente lo que estamos celebrando hoy, Viernes Santos. La muerte fecunda de Jesús, que dio frutos, su cruz fecunda, que es simbólica, no porque no haya sucedido, no porque Jesucristo no haya muerto en la cruz, es que nos presenta ciertos símbolos, como el agua y la sangre que sale de su costado, signos del bautismo y de la Eucaristía, que es la vida que brota de la cruz. Por eso, todos los días, menos hoy, en el mundo se celebra la fuente de vida que nos brinda la Eucaristía. También vemos el signo de la presencia de María junto a la cruz, como madre que da vida, como madre de los discípulos de Jesús y como madre de la iglesia que nace y por ende madre nuestra. Por eso cuando nosotros nacemos tenemos 2 madres: la madre biológica, que es la que nos pare, y la madre espiritual que Jesús nos dejó como un regalo de amor. Esa fecundidad de la muerte de Jesús es una liberadora y vivificante de su amor, que se manifestará plenamente en su resurrección, que estaremos celebrando mañana, que es el triunfo de la vida sobre la muerte, porque su muerte es gloriosa y es fuente de vida para todos y todas. El Viernes Santo, este Viernes Santo, es el día más solemne en la iglesia, pero no puede ser el día más triste en la vida religiosa del cristiano, sino de felicidad, porque hoy celebramos el día que Dios manifestó hasta el extremo al Dios
que se da del todo. Si Dios no hubiese llegado hasta este día, si Jesús su Hijo no hubiese llegado hasta este día, nosotros no estaríamos celebrando este gran acontecimiento. Nosotros no estaríamos celebrando la vida que Dios nos dio. ¿Y por qué sucedió de esa manera? ¿Cómo es posible que un hombre inocente termine de esa manera? La época de Jesús era una sociedad intolerante y no podía entenderlo, no podía aceptarlo, porque Jesús era amigo de todos, porque estaba siempre junto a los enfermos y débiles, porque interactuaba y aceptaba a los rechazados por la sociedad, porque no aceptaba las leyes religiosas que no fueran cónsonas con la ley del amor, y porque nada lo apartaría del árbol del amor de Dios que da vida. Pero si no entendemos el verdadero sentido de la cruz, puede que no entendamos el sentido de la vida cristiana. ¿Cuál es esa cruz? No es la cruz que adorna las tumbas donde están enterrados los muertos. No es la que adorna las paredes en las casas o las que identifican un templo cristiano, sino que nuestra cruz debe tener sentido de vida, desafío y liberación. Vida futura prometida en la eternidad, el desafío que nos presenta la vida terrenal como el que estamos enfrentando hoy día, y la liberación que solo la encontramos en Jesús. San Agustín nos argumenta que hemos de poner nuestra confianza y vida futura en la muerte del Señor, y dice: la pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es para nosotros un ejemplo de paciencia, a la vez que seguridad de alcanzar la gloria. ¿Qué cosa no puede esperar de la gracia de Dios los corazones fieles? El Hijo único de Dios y coeterno con el Padre tuvo en poco nacer como hombre, y por tanto de hombre, pues hasta sufrió la muerte de manos de quienes fueron creados por él, y todo por el bien de ellos. Gran cosa es la que se nos promete para el futuro, pero mucho mayor es lo que recordamos como ya hecho por nosotros. ¿Dónde estaban los santos, o qué eran ellos cuando Cristo murió por los impíos? ¿Quién dudará de que Él ha de donarles su vida, si les donó incluso su muerte? ¿Por qué duda la fragilidad humana en creer que será una realidad el que los hombres y mujeres vivan algún día en compañía de Dios? Mucho más increíble es lo que ya ha tenido lugar, que Dios haya muerto por los hombres. Fin de la cita. Este acontecimiento es el núcleo de la fe que incide en la vida de cada uno de nosotros. No es solamente un misterio a contemplar, sino un misterio que debemos vivir como la fuente más profunda de todo nuestro comportamiento, que Jesús murió como hombre para luego resucitar como Dios. Nadie puede ser cristiano sino a partir de asumir este hecho. El Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, ha entregado su vida, aceptando la muerte y la muerte en la cruz. Por eso le pedimos hoy a Jesús, el Jesús que nos redimió con su muerte, al Jesús que subió a Jerusalén para sufrir su pasión y entrar así en su gloria, para que conduzca a toda su iglesia a la Pascua eterna. Al Jesús que, elevado en la cruz, quiso ser atravesado por la lanza del soldado, y podemos pedirle nosotros también que sane nuestras heridas. Al Jesús que convirtió el madero de la cruz en árbol de vida, para que nosotros, renacidos en el bautismo, gocemos de la abundancia de los frutos de ese árbol. Al Jesús que, clavado en la cruz, perdonó al ladrón arrepentido, y que también nos perdona a nosotros que somos pecadores. A ese Jesús que por medio de su cruz nos ha dado la oportunidad de alcanzar la gracia de la resurrección. A ese Jesús que se sacrificó por todos nosotros
Le damos gracias y le pedimos que nos bendiga en este santo día. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. A quien nos ha entregado la vida de su propio Hijo. Muy bien podemos dirigirle nuestras súplicas con la total seguridad de que no nos negará nada de cuanto necesitamos para crecer como personas, como hijos suyos, como hermanos todos. Juntos abrimos nuestros corazones en la presencia del Señor y le dirigimos nuestras súplicas. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa Francisco, que nos ha elegido para que el pueblo cristiano, confiado por ti a su guía pastoral, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Eusebio, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu iglesia, aumenta en nuestros catecúmenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos, a fin de que cuantos están congregados por un solo bautismo formen una sola familia, unida por el amor y la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a sus descendientes, escucha las súplicas de tu iglesia y conceda al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan también encontrar el camino de la salvación. Oremos también, Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte y para que encuentren la verdad, y a nosotros, tus fieles, concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que has hecho a los hombres en tal forma que en todo, aun sin saberlo, te busquen y solo al encontrarte hayan descanso. Concédenos que en medio de las adversidades de este mundo, todos reconozcan las señales de tu amor y, estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que experimenten toda la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la epidemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos e hijas que padecen esta epidemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
pasamos a la adoración de la cruz. Nosotros la hemos convertido en un adorno, en una joya, pero la cruz era instrumento de ejecución, de muerte. Sin embargo, Dios es más fuerte que todos los poderes de este mundo, y donde nosotros ponemos muerte, Él va a poner resurrección y vida. Adorar la cruz es adorar el instrumento donde Dios nos revela su amor, al que nosotros no correspondemos, pero que Él mantiene firme. Ahora vemos muerte, pero pronto veremos la nueva vida que Dios da a su Hijo, y en Él a toda la humanidad. Ahora la cruz va a ser presentada, porque es adorar el instrumento donde Dios nos revela paradójicamente su amor y la salvación. Señor Jesús, estás en esa cruz, dando la prueba suprema y máxima de tu amor. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Lo dijiste, se está cumpliendo, Señor, con tu muerte en cruz, que hoy conmemoramos. La prueba suprema de tu amor a nosotros. Señor, ¿qué hemos hecho para merecer tanto de ti, Señor? Lo que hemos hecho es pecar y pecar, y fidelidad tras fidelidad, y tú mueres por nosotros. Una muerte redentora. Con tu muerte, Señor, en esa cruz, nos das vida a nosotros. Gracias, Señor. En este día tenemos en los hogares de la parroquia y en muchas partes del mundo, por ejemplo en todo el mundo, empezamos nuestros hogares de la parroquia, San Pablo Apóstol de Caguas, todas las familias católicas que han colocado frente a sus casas, como también lo hicimos aquí en el templo parroquial, una cruz para evidenciar que en nuestros hogares, que en ese hogar nuestra cruz en la puerta de su casa, te estamos acompañando, Señor, en tu pasión y en tu muerte. Que esta cruz pues sea señal de eso. Aunque no estamos en el templo, como hemos estado en años anteriores, esa cruz significa que en mi casa, mi hogar, es el templo donde estamos ahora participando y acompañándote en tu pasión y en tu muerte. Por lo menos con eso, Señor, estamos correspondiéndote a lo que por amor hiciste por nosotros. Porque amor, con amor se paga.
Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, y te esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los llamados a participar de la mesa del Señor. Señor, no soy digno que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a nosotros espiritualmente y a mi corazón. Y así como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concede tu consuelo, acrecienta su fe
y asegura la eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos y hermanas, con esta celebración pues terminamos los actos propios de Viernes Santo. Ahora va a ser pues momentos y horas de recogimiento para mañana entonces tener la gran celebración de la Vigilia Pascual para conmemorar la triunfante y gloriosa resurrección del Señor. La Vigilia comenzará aquí en el templo a las 4 de la tarde, para que a esa hora nos sintonicen. Así que, hermanos, pues con mucho respeto, con mucha devoción, con mucho recogimiento, pues entramos ahora pues en este silencio respetuoso, conmemorando pues la pasión y la muerte que por amor Jesús ha hecho por nosotros. Que tengan muy buenas tardes.